Bueno, fui representante del consejo, pero como brigadista. Los dirigentes, acuérdense que para representar en el 68, para ser parte del movimiento después del 26 de julio, para que tú fueras representante de las escuelas vocacionales, preparatorias, escuelas superiores, escuelas y facultades, o la Escuela Nacional de Antropología, había tres características. No deber ninguna materia, no tener faltas y tener un promedio arriba de 8, o sea, 7.58. No podía ser representante de tu escuela si no. Y dentro de esos compañeras y compañeros se eligieron a los integrantes del comité de huelga, que evolucionó a comité de lucha y después al Consejo Nacional de Huelga, cuando se incorporaron pues escuelas tan fundamentales como la ahora Escuela de Agricultura Chapingo, que en aquel entonces estaba en esa transición, la Benemérita, Normal de Maestros, las telesecundarias, escuelas rurales, normales rurales, y se fue integrando al movimiento con un pliego petitorio de 6 puntos. Yo creo que eso lo tienen más que Claro. reconocido ustedes, ¿no? Pues eso, brigadista, activista, y en la medida de las posibilidades, pues representante cuando había que hacerlo, ¿no? Y es sobreviviente. Sí, sí, ¿Nos puede contar un poco de eso? esa es la parte dolorosa, pero Si bueno, no quiere, entonces no. 56 años después, ahorita que salía Félix, bueno, Félix estaba arriba, Gamundi. A ver, llegamos 5 compañeros que venían del ESIME, venía Anselmo Muñoz, venía Javier Mastachi, Flores y Gamundi eran los representantes al Consejo Nacional de Huelga. Venían 2 compañeros más, Jaime de la Huerta, yo, 5, 2 de vocacional, 2 los compañeros de CIME. Yo estaba ya terminando, iba a pasar al Escuela de Economía del Politécnico y me tocaba la parte de Florencio López Osmuna, Raúl Alargarín, los compañeros como Félix, ¿no? Gamundi, eran ESIME, Escuela Superior de Economía, la ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Raúl, que era maestro en biología, Escuela Superior de Ciencias Biológicas, Escuela Superior de Medicina Rural, que era Arturo Gómez Barrón, y el Chat Toledo, y el Gallo, bueno, y una compañera, Rosalba. Pues todos veníamos porque sabíamos, ya de que ustedes saben, ya lo tienen documentado, muy documentado, que la universidad, pues el día 18 entraron como Pedro por su casa, ¿no? En menos de 56 minutos. Tomaron la universidad, la ciudad universitaria. Pero eso no fue el asunto. Tomaron las preparatorias sin la menor resistencia. Nosotros en el casco Santo Tomás y Zacatenco, pues creo que les dimos un poco más de batalla, ¿no? Tengo el asunto muy claro porque las últimas escuelas en salir del casco Santo Tomás fue la de enfermería, la Escuela de Enfermería, la Escuela Superior de Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Economía, más los compañeros de la Escuela Superior de Medicina Rural. Sí, eso es lo que estaban ahí. ¿Por qué? Porque esperaron hasta que defendimos nuestras escuelas con todo lo que pudimos. Esto es un casco, agua, tachuelas, clavos, en fin, ¿no? Y es un error pensar que todo fue, lo acaba de decir Peli, que nada más el 2 de octubre, no. Hubo una serie de hechos violentos desde el día 26 de julio para amanecer 27, el bazucazo en la Escuela Nacional Preparatoria. Sí. Los muchachos de la Prepa 1 y 3, ¿a quién podían acudir? Pues a los más cercanos. Si tú tomas donde está bueno, sabes, el Generalito en el centro, donde estaba la Nacional Preparatoria, pues los más cercanos era la Ciudadela, la Vocacional 5, la Vocacional 2, y los que seguíamos eran los Politécnicos, ¿no? Entonces había que ir a ayudar
a nuestros compañeros que querían sacar a sus compañeras que iban al turno de la tarde. Ojo con eso. Sí, aquí estaba la vocacional 7, aquí en la Plaza de las Tres Culturas, a lo que ya lo hicieron todo cercado. Entonces nosotros éramos buenos porque veníamos de distintas partes de la República y ya habíamos empezado a defendernos contra el servicio secreto, contra el batallón de granaderos que estaba en Manuel González. Ellos cuando salían de Francos, ¿sabes? Cuando se dan su día de descanso y eso, salían en carros sin placas y esperaban a las muchachas de la prevocacional o de las vocacionales. Espera. Estábamos chavitos, ¿no? Haz de cuenta, 17, 18 años. Entonces tú sales con tus compañeritas. Somos hijos de obreros, de ferrocarrileros, bueno, una compañera de la que te voy a hablar, trabajaba en enfermería en la Secretaría de Salud. Ella estaba en la ESCA, Escuela de Comercio y Administración. Entonces, se las llevaban y las ultrajaban, ¿no? O nos quitaban los libros. Entonces fuimos organizando una manera de resistir antes del 68 ya. Nosotros sabíamos que teníamos los de turno vespertino, quiere decir que trabajábamos en el día. Había quien iba de meseros, garroteros, teníamos N trabajos, ¿no? Y además tenías que ser buen estudiante. Y además no podías faltar a tus clases, porque si no, pues perdías el lugar, ¿no? Pero eso era muy importante, la escuela proletaria, el aula proletaria. Y además no podías fallar, si ya eras jefe de grupo de tu salón por mérito académico, tenías, haz de cuenta, esas 3 chavitas, ¿no? Bueno, 4 compañeros tienen que acompañar a estas niñas. Haz de cuenta, como ahorita salimos Félix y yo, bueno, entonces ellas también iban, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras compañeras pues tenían derecho también a ir al casco Santo Tomás a hacer ejercicio. Algunas iban a clase de danza. La hermana de Raúl Álvarez Garín, Tania, daba clases de danza clásica y moderna ahí atrás del auditorio, en la Escuela de Danza de Bellas Artes. Bueno, entonces tuvimos que armar una manera de resistir, de salir en grupo, de los que eran las 7, las 8, las 9 de la noche, y no estar expuestos a que se llevaran las mujeres. Llegamos y ayudan los compañeros a salir de la escuela. Y las mamás o los papás que iban a denunciar no les hacían caso. Se le va, no, es que andaban de vagas o se fueron de pinta. No les hicieron nada. Están inventando. Entonces, eso nosotros vimos, las gentes que venían de la Normal Superior o los que venían de Puebla. En 1967 hubo un movimiento en el edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla, ahora Autónoma de Puebla. Los carolinos son heroicos en eso. Y también venían los de Morelia, que habían sido reprimidos. Y un 2 de octubre tomaron la escuela Nicolaita, la Universidad Nicolaita en Morelia. Bueno, esos alumnos vinieron a refugiarse a la universidad o a tratar de seguir sus estudios en el Politécnico o en antropología, ¿sí? Y bueno, la mayoría de nuestras chavitas, como te dije, nuestras compañeras trabajaban pues para los despachos de contadores y después estaban en la ESCA. Era trabajar y estudiar. No había tiempo de ir a tardeadas, ni andar de hippies, eso no es cierto. Para nosotros era trabajar y estudiar. Porque la alternativa era meternos rápido a trabajar y seguir ayudando a nuestras comunidades o a los pueblos o municipios de donde veníamos. Yo vengo de Chihuahua, por ejemplo. Bueno, y cuando tú vas entendiendo las cargas que te implica sobrevivir en la ciudad y cuidar a tus compañeras como ellas te cuidan, porque había veces que agarraban a un muchacho y lo pateaban, nomás por el gusto de patearlo, o de si traías un libro, haz de cuenta, Tierra y Libertad, que era un guión cinematográfico de José Revueltas, pero era un libro, ¿no? Y si o traía una foto de Zapata, ya te pegaban por eso. O te quitaban los 5 pesos o los 7 pesos, o lo que trajeras, que era tu comida de la semana, ¿sí? Entonces aprendimos a resistir. Los universitarios decían que tenían el azul en la sangre y el oro en la bolsa. Ellos tenían hasta coche, ¿no?
para ir a la ciudad universitaria. Nosotros nos decían hijos de la CONASUPO, porque éramos del Poli, ¿no? Éramos hijos de campesinos, de obreros, de ferrocarrileros, de burócratas, como te dije. Había muchas mamás, yo te digo, esta compañera, Rosa María Méndez, a la cual recuerdo con mucho cariño, y me gana la emoción, porque ya no salió de la plaza. Cuando tomaron el caso de San Tomás, resistió 19, 20, 21, 22 y hasta el amanecer del 23 de septiembre, cuando ya no teníamos ni agua, ni cazuelas rotas, nada, empezamos a replegar las escuelas, a salirnos, ¿no? Las compañeras, entró Rosa María, dijo que ya no se iba. Ella ya era pasante de enfermería, ¿ves? Y era una gran lideresa. Decía, no, ya le dijimos, ya vámonos, ya no hay nada, ni ladrillo, ya no hay nada con qué defendernos. Y dijo que no, que porque todavía seguían llegando muchachos heridos. Ese era su grado de conciencia. Y a sus compañeras, van a ser enfermeras, tienen que saber una esquirla, quitar una herida, poner un yeso, vendar y entablillar, o sea, cosas. Muchas mamás y muchos papás, cuando el movimiento empezó el 26 de julio, es una mentira oficial, grotesca, que digan, fue el pleito entre la Isaac Ocheterena y la Vocacional 5. No, era un plan deliberado. Era ir contra la Vocacional 5 y la Vocacional 2, porque era el día 26 de julio y ya había salido la marcha de las juventudes comunistas para llegar a la Alameda, donde los reprimieron con la policía montada. Eso no dicen, ¿verdad? Nadie dice eso. No, ya era un pleito que estaban jugando fútbol americano. No, los de la Isaac Ocheterena sí iban a robar. Y también a molestar a nuestras compañeritas de la Vocacional 5. Eso también es cierto. Y venían los de Puebla a vender sus manzanas por temporada, ahí en la Ciudadela. De cuenta que los productos traían productos campesinos, vendían canela y manzanas. Y ellos nos decían, muchachos, apóyennos, pues ya vinieron a la Isaac Ocheterena, que era una preparatoria privada, iban los destripados, o sea, los corridos de las escuelas, porque eran, digamos, clase media que no les interesaba estudiar. Y sus maldades era robarse las manzanas o meterse a las tienditas y agarrar una caja de refrescos, en fin. Bueno, eso fue lo que pasó en la víspera del 26. Cuando llegaron muchachos de la Nacional Preparatoria al casco de Santo Tomás, nosotros todavía no habíamos salido de la escuela. Estábamos en clase, en el casco. La Wilfrido Maciú, de donde es la mamá de Claudia, era maestra de biología, por ejemplo, ¿no? Raúl era maestro de físico-matemáticas, bueno, él era de físico-matemáticas, pero daba clases en la superior de ciencias biológicas. Entonces dijeron que le estaban matando a sus compañeros. El 26 para el 27, Lo que hicimos fue llevar camiones de Glorieta y Camarones y demás que pasaban hasta el casco, ¿sí? A Calzada de los Gallos y demás. Te estoy hablando en chino, pero así era. Agarramos los camiones para llegar al centro, nosotros, y prender los camiones, incendiarlos. Eso es cierto, sí lo hicimos. Cuando tú has sentido, cuando nosotros, las escuelas que estaban más expuestas, en unidades populares, en conjuntos habitacionales populares, la impotencia y la rabia de que se lleven a tus compañeritas o que te quiten el dinero, o que había trabajado, o sea, muchachos de meseros, garroteros, galopinas y demás, ir a lavar trastes en un restaurante no es fácil, ¿no? Porque te alcanza para tu libro en los libros de viejo. Hay un compañero médico, a ese me gustaría que lo entrevistaran un día, que ahora no vino. 3 años fue el mejor estudiante de premio Roberts de medicina, 66, 67, 68. Y tenía que trabajar de las 9 de la noche a las 2 de la mañana como mesero, ¿sí? Bueno, y salir, y además cumplir su tarea de jefe de grupo, y además teníamos círculos de teoría y práctica. Cuando has sentido esa rabia y esa impotencia de que la policía o los granaderos o el servicio secreto te agrede y te quita, y te aprendes a agrupar para defenderte, ¿ustedes qué harían si llega un muchacho desesperado a decir que están matando a los compañeros? Bueno,
Pues nosotros dijimos, vamos, ¿no? Porque si están haciéndoles a la prepa 1 y a la 3, y allá estábamos todavía en una escuela de la ESIME. Por cierto, uno llegó a ser cura clareciano después del 68. Fíjate cómo es la vida, ¿eh? Pues claro que fuimos. Y claro que los granaderos sintieron que no es tan fácil madrear a muchachos que no saben pelear en la riña cuerpo a cuerpo, ¿no? Y para evitar las embestidas, aventábamos el camión, bajábamos los muchachos, le prendíamos el camión, se empezaba a quemar y eso permitía retirar compañeros. Ay, yo quisiera que los universitarios que tanto han escrito, y ya viste canto retruécano aquí, ¿no? De guara, 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 ¿no? Que digan cuando ellos nada más, mucha teoría, pero a la hora de hacer las cosas en defensa de las escuelas, del aula proletaria, nos dijeron, el gobierno les va a quitar las escuelas, ya no vas a estudiar. Y por lo que hicieron 26 y 27 y 28 de julio, ya no va a haber Politécnica. Teníamos en la memoria, el recuerdo tremendo de que se habían quitado los dormitorios. ¿Tú sabes lo que es eso? Por ejemplo, para las de enfermería o para nosotros que veníamos del interior de la República, tener un lugar donde nosotros lavábamos todo el asunto, pues. Nuestra biblioteca en el Casco Santo Tomás la pueden ir a ver. Nadie de nosotros se robaba un libro. Nadie. Llevabas el libro. Este muchacho que te digo, medicina, él tuvo que aprender a comprar sus libros de viejo, bueno, pero en francés, ¿ves? Porque no le alcanzaba a comprar un libro de inglés y en la segunda, bueno, imagínate la sangre y otros fluidos del cuerpo, o fisiología o anatomía. Y pues nomás los que encontró eran en francés, entonces aprendió francés para llevar sus clases y su práctica y trabajar en el leñero y además ser mesero. Entonces, ¿usted fue de los que estuvo el 2 de octubre ayudando a los compañeros a salir desde el 27? Desde el 27 de julio los de prepa Se puso a ayudarlos. Y luego por eso nos fueron más o menos fichando. Y teníamos infiltrados y todo, ¿no? Pero bueno, es otro asunto. Y se dieron cuenta de que no íbamos a poder con nosotros tan fácil. Ya los de la montada sabían que les echábamos a los patas de los caballos, se caían y les quitábamos los escudos, los toletes. Entonces, por eso metieron al ejército. El 13 de agosto, el 27 de agosto, toda esa toma de escuelas fue, pero no lo sacaba la prensa. Todos se empezaban a alarmar cuando fue la universidad. Ahí sí la gente dijo, tocaron a la universidad. Bueno, ahí estaban nuestros grandes maestros. Imagínate, Rosario Castellanos, a nosotros que éramos del Poli, nos citaba en la Casa del Lago los sábados. Había círculo de teoría y práctica en lo que ahora ustedes conocen como la calzada de los poetas. Yo ni sabía ni quién chingados era León Felipe. Después supe, ¿no? Y entonces nos daban libros para leer, aprender métrica, y estaba la mismísima Rosario Castellanos. Bueno, ahora dices, ya sabemos que es una chingona, ¿no? Pero para nosotros era, carajo, nos están haciendo caso. Nos enseñan dicción, nos enseñan pronunciar, nos enseñan a hablar. Como ahorita, si no me calla, yo me sigo, ¿eh? Bueno, yo llegué hablando 14 palabras Castilla a la ciudad. Bueno, pues así fueron, de los primeros días de agosto hasta mediados de septiembre, fue una lucha, porque iban a balacear, balacearon el Colegio de México, balacearon y ametrallaron las preparatorias, como la 4, la Vidal Costa. La prepa 4 está en observatorio, ¿ves? Y arriba está la vocacional 4. Donde no entendieron, ellos pensaron que sacando la tropa y los granaderos nos iban a espantar, ¿no? Y nosotros sí estábamos espantados y teníamos mucho miedo, porque nos iban a quitar las escuelas. Y Díaz Ordaz ya había demostrado de lo que era capaz. Quitó la normal en Morelia, quitó el Santa Fe de la Laguna. Pregúntale ahorita a la hija de ahorita te digo, Edna Valle, aquí está su hijita. Pues nos fuimos conectando,
Pero si cierran las escuelas, si cierran las normales, y te quitan los dormitorios, y te quitan los comedores, ¿qué vas a hacer? Y el miedo de decirle, yo a mi abuela, ¿qué le iba a decir? No, pues ya no pude estudiar. ¿Por qué? Pues porque ya cerraron la escuela. Oye, pero ya te mantuvimos 3 años allá. Tienes que venir a defender el Mancomún. ¿Y quién va a arreglar aquí lo del río y el bosque? Entonces, era una triple responsabilidad. Teníamos miedo de que nos cerraran las escuelas para siempre, pero sabíamos que Díaz Ordaz ya había mandado matar muchachos al hermano Escobar en Chihuahua. Eso no dice la historia, ¿va? Nunca dicen en estos lugares, oigan, la represión se venía dando, ahorita lo dijo Félix, pues sistémicamente. La Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México no se hizo de la nada. Pues cuando nos reencontraron, ¿qué te pasó? No, los de Durango, los del Cerro del Mercado, ¿sí? Tomaron el Cerro del Mercado, desbarataron el hierro. Toda esa estudiantado, ¿a dónde iba a estudiar? Todo eso nos fue amalgamando. Raúl Álvarez ya había participado en el movimiento ferrocarrilero. Daniel Molina Álvarez ya había participado también en el movimiento ferrocarrilero. Este otro compañero que ustedes deben de conocer, mucho de antropología, que fue muy famoso en televisión, Canal 11, Virgilio Caballero, ¿sí? Ellos para nosotros eran los grandes. Rosario Castellanos, José Revueltas, bueno, el mismo Salinas, Eli de Gortari, el maestro Berto Castillo nos venía a dar cálculo integral diferencial. Yo aprendí las asintóticas en la calle. ¿Qué representa para usted? Sí. 2 minutos. Háblale. ¿Qué representa para usted el informe? Una trampa. El día 1 de octubre, ellos habían buscado por distintos medios un diálogo, no sé si uno de los puntos del pliego petitorio era el diálogo público, la libertad de los presos políticos, la derogación del artículo 145 y 145 bis, la renuncia del jefe de cuerpos de granaderos, el general Arcaute Franco y el general Mendoza Cerecero como represores, ¿sí? Y que nos devolvieran a los compañeros heridos que se habían llevado a la Cruz Roja de la Cruz Verde a otros lados. Entonces, el día 1, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo aparecieron o se hicieron manifestar como representantes del gobierno de Díaz Ordaz para dialogar con los representantes del Consejo Nacional de Huelga, que fueron Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba y Anselmo Muñoz. ¿Quién fue a hacer la cita? El Charro Negro, ¿sí? Ahí en el edificio de PEM, que estaba en la calle de Humboldt. Y ellos ofrecieron que si no hacíamos la marcha de la Plaza de las Tres Culturas al casco, y había la posibilidad de que nos regresaran las escuelas, pero que no hiciéramos más bronca, ¿sí? Y fue una trampa, nos engañaron, porque nosotros íbamos a declarar la tregua olímpica. Y no salimos algunos sobrevivientes.